Elegía a una tostada yacente. A ti que en cada mañana estás de cuerpo presente, cortadita en rebanadas, cubierta de verde aceite, con ajo y tomate untadas, te digo que solo al verte, las lágrimas se me saltan, ahora que estás inerte, con tu rojiza mortaja y tu corteza bien crujiente, y tu migaja dorada, te confieso tiernamente, que quien mejor te acompaña para empezar la mañana y clavarte bien los dientes, en esta danza macabra es un café bien caliente, un chocolate a la taza y una copa de aguardiente. Requiescat in paz semper, mi querida y fiel tostada. Tan solo pienso en comerte, aunque yazcas bien postrada y estés de cuerpo presente. Hola mis amalgamados amigos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio Hablando de Inclusión. Muchas gracias por acompañarme de antemano y como siempre toda mi buena energía para ustedes. Acabo de regalarles un poema del escritor español Manolo Argumedo del Olmo. Muchas gracias a Manolo por su poema tan divertido, muy divertido, es un poema, una tostada. Y les reitero mi invitación, les reitero invitarlos a que envíen a este espacio de Hablando de Inclusión de los viernes todos sus escritos, sus narraciones, poemas, chistes, historias, obras de arte, todo aquello que ustedes consideren que es una manifestación artística. Pueden enviarlos a nuestro espacio de los viernes a las 7 de la noche Hablando de Inclusión, que yo lo puedo leer, lo puedo compartir y le daré a cada uno sus créditos, como en esta ocasión que se trata del escritor español Manolo Argumedo del Olmo. Muchas gracias a Manolo, si nos está viendo. Pueden enviar todos sus trabajos, personas con o sin discapacidad, porque la idea es que sea un espacio incluyente desde el comienzo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con nuestra reflexión. Vamos a hablar de triunfos y fracasos. El triunfo y el fracaso son circunstancias y momentos inherentes a los seres humanos. Todos los seres humanos a través de nuestra existencia nos vemos enfrentados constantemente a triunfos y a fracasos durante toda nuestra vida. Algunos pequeños, sutiles, estruendosos, grandes, unos que se ven públicamente, otros que solo lo vivimos nosotros en nuestra intimidad y nuestro ser interno, pero al fin y al cabo, triunfos y fracasos. En los triunfos y en los fracasos sacamos siempre en conclusión quiénes somos. En los triunfos y fracasos podemos saber de qué, cómo y para qué estamos hechos. Porque muchas veces, por un triunfo, podemos perder el norte y acostumbrarnos tanto a este triunfo que podemos perder todo lo que hemos conseguido a través de nuestra vida, e incluso nuestra existencia. Entonces, este triunfo se puede convertir en algo no muy positivo ni deseado. Y por el contrario, muchas veces un fracaso nos hace avanzar, luchar y sobresalir de tal manera que salimos triunfantes y quizás con más brillo que mucho antes de haber fracasado. Entonces, la idea es manejar todas estas situaciones. Algo que también podemos sacar en conclusión durante un triunfo o un fracaso es conocer qué clase de personas están a nuestro lado, llámese amigos, seguidores, como lo llaman ahora, familia, cercanos, porque es excelente cuando se está bien, cuando se está triunfando, tener personas a nuestro lado que nos apoyen, que nos ayuden, que estén con nosotros para todo, cuando estamos bien, cuando estamos en el momento del triunfo. Pero es mucho más maravilloso y gratificante cuando estamos en un momento de fracaso o en un mal momento, darnos cuenta que muchas de esas personas se quedan a nuestro lado y la luchan con nosotros y nos demuestran que realmente
están con nosotros por nosotros mismos y no porque estemos triunfando. Entonces, en conclusión, nuestra reflexión es eso. Todos vivimos triunfos y fracasos. Lo importante es saber manejarlo y sacar de cada uno de estos momentos resultados y experiencias positivas que nos lleven a ser mucho mejores personas. Vamos ahora a nuestro tema principal. Vamos a ver quién está por allí saludando. Matías Casas, muchas gracias. Nadine Enrique, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que están allí. Como empecé a decirles el viernes pasado, por favor, conecten, compartan y den like, que es por una buena causa. Denle un like, compartan el en vivo, que es por una buena causa, ya ustedes lo saben. Es por nuestro trabajo en la Fundación Amalgama, por nada más. Vamos a nuestro tema central, que hoy lo titulé, hoy no se acomoda, hoy no encuentro acomodo, pero en esta ocasión lo titulé Pobreza y Discapacidad. Inevitablemente, cuando hablamos de esto, tenemos que ir a las estadísticas. Y regreso a las estadísticas como en un video anterior, donde hablamos de la cantidad de personas en condición de discapacidad que hay en nuestro país. La estadística dice que al 2023 en Colombia existimos 3.134.037 personas, perdón. Repito, 3.134.037 personas en condición de discapacidad. 3.134.037 personas, de las cuales es el número de personas según la estadística en condición de discapacidad, de las cuales el 80% de estas personas vive en condición de pobreza absoluta. ¿Ya? Les repito, somos, según la estadística de las encuestas y de los conteos que se hacen, 3.134.037 personas en condición de discapacidad, de las cuales el 80% vive en condición de pobreza extrema o de pobreza absoluta o en condiciones precarias. Ya yo les dije en un video anterior y les repito hoy, estas estadísticas yo personalmente pienso que no son exactas, porque estoy convencida que este número es mucho más, que la cantidad de personas en condición de discapacidad en nuestro país somos mucho más. Por lo tanto, si la cantidad de personas en nuestro país somos mucho más que 3.134.037, de igual manera el 80% de esta población que vive en condición de pobreza absoluta y de precariedad también son mucho más. Yo se los dije ya en un video y se los repito hoy. No creo que esta estadística sea cierta, porque estoy segura y convencida que somos mucho más, por lo tanto la pobreza es mucho más. Entonces, esta es la estadística. Como vamos a hablar de pobreza y discapacidad, creo que estamos de acuerdo en que son dos situaciones y realidades que van unidas. La discapacidad y la pobreza son realidades que van unidas. Innegablemente están siempre una unida a la otra. Esto no creo que sea algo que no se haya visto ni se haya vivido. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La persona en condición de pobreza no puede de pronto evitar una discapacidad. Y si ya la adquiere, no tiene de pronto los recursos necesarios para un buen tratamiento, para un buen elemento, para una buena medicación que la ayude a superar esta condición. Entonces se dan cuenta cómo está unida. La pobreza influye de manera directa en la discapacidad. Repito, una persona sin recursos económicos le va a ser más difícil lidiar con la superación de su condición de discapacidad. Al no tener recursos no puede tener un buen tratamiento, cosa que no sucede cuando la persona en condición de discapacidad tiene recursos económicos, puede superarlo mucho más que otra que no los tenga. Entonces, por eso es que van unidas. Y en sentido contrario,
La discapacidad, una persona en condición de discapacidad que no puede ni tiene oportunidad de prepararse, de trabajar, de aprender algo que la lleve a poder obtener su sustento y su independencia, innegablemente e inevitablemente, en muchas ocasiones tiene que recurrir a la mendicidad, entra en extremos de pobreza, no tiene cómo subsistir y le toca entrar entonces a engrosar las filas de la pobreza absoluta, la mendicidad, de la precariedad y a depender esencialmente de limosna prácticamente que le puedan dar. Entonces se dan cuenta que creo que estamos entendiendo por qué les digo que estas dos realidades, la discapacidad y la pobreza, van una estrechamente ligada a la otra. ¿Quién está por allí? Sigue Nadir Enrique y Matías Casas. Muchas gracias a todos los que están llegando allí. Les digo, compartan el en vivo y denle un like. Bien, entonces seguimos hablando de la pobreza y la discapacidad. Hay muchos factores que influyen en la pobreza y en la discapacidad. Muchos, pero hay uno en especial que es la indiferencia. La indiferencia del entorno en relación a la condición de discapacidad y a la pobreza. De acuerdo a esto que hice de empezar esta semana a decir en las redes de lo que iba a hablar, yo elaboré un anuncio, casi siempre no, yo lo hago, el tema que voy a hablar y busco una foto, un paisaje, algo que simbolice de lo que voy a hablar. Entonces busqué una foto de una persona que muestra su pobreza sentada con un par de muletas y empecé a compartirlo y hubo algo tan hermoso que me devolvió de pronto un poco la fe en las otras personas cuando me escriben y me preguntan que quién es la persona que aparece, que si la pueden ayudar, que por qué vive en esas condiciones. Muchas personas me escribieron diciéndome que quién era esa persona y que en qué la podían ayudar, que si en sus manos estaba solucionarle algo. Una persona en especial, una mujer, yo no digo nombres ni nada de eso, pero me conmovió mucho porque ella, muy triste, me decía que por qué vivía en esas condiciones y que si ella podía hacer algo, que si ella en sus manos tenía algo para solucionarle un poco la vida a esa persona que aparecía en la foto. Yo tuve que explicarle, amiga, sí, en mi entorno viven muchas personas en condición de discapacidad, en situación de pobreza, pero esto es simplemente una foto que yo subí para ilustrar el tema. Pero muchas gracias, yo le agradecí, le dije que le agradecía mucho su buena intención porque eso me demostraba que todavía hay solidaridad, o sea, hay indiferencia, pero también hay un grupo que es bastante receptivo y bastante solidario con todas estas causas, ¿verdad? Y en el lado opuesto, no sé de qué forma esto llegó, porque yo todavía no manejo esto, ni lo voy a manejar nunca, como le digo siempre, esto de las redes sociales. A una persona como que llegó esto y lo vio y entonces me escribe, cuando yo pongo el anuncio de que voy a hablar de pobreza y discapacidad, y me dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso? También era una mujer. Yo le digo, no, amiga, disculpe, yo no sé cómo le llaman a este proceso, no sé cómo las fotos o lo que uno monte llega a un lugar, ¿verdad? Y entonces de pronto esto llegó a sus redes sociales, a su Facebook, no sé. Pero disculpe y no se preocupen, que esto, como usted dice, no tiene nada que ver con usted. Usted jamás va a estar en condición de discapacidad, mucho menos, creo yo, de pobreza absoluta. Tenga la certeza que no. Usted jamás va a estar en una condición de discapacidad, ni mucho menos en pobreza absoluta. Eso es algo que no es cierto, porque yo les digo siempre, no podemos ser indiferentes a cualquier circunstancia, porque todos estamos en riesgo, o cómo se diría, todos somos susceptibles a vivir una discapacidad, ya sea temporal, definitiva, por la edad, por accidente. Entonces no podemos asumir esa actitud de indiferencia como la de esta señora. Muy bueno la de que primero me dice que ella es solidaria y que quiere ayudar,
Pero la de la segunda señora que les cuento, que me dice que... ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Eso a mí no me importa. Seguro no le importa. Ojalá que no le importe, porque la indiferencia llega a tal punto que hay personas maravillosas como esta señora y la gente que dijo que quería ayudar, sin saber siquiera que era una foto, pensaban que era una persona real que estaba allí y que de pronto yo la conocía y querían ayudarla. Pero hay otras con una indiferencia tal como esta señora que me escribía, que uno piensa, bueno, pero ¿qué es inmortal? ¿Qué piensa que es la vida? Entonces yo le respondí así, le dije, no, disculpe, yo inmediatamente le borro todo, porque es que usted nunca va a estar en condición de discapacidad, ni mucho menos de pobreza. Y ojo, que así hay personas no solamente en mi entorno, sino en todas partes, que están convencidas que la discapacidad no es con ellos, que ellos no tienen nada que ver con eso y lo manifiestan y lo exteriorizan. No, yo no tengo que ver ni con solidaridad ni con nada de eso, porque en mi casa no hay personas en condición de discapacidad y nunca lo vamos a tener. Algunos lo expresan y otros no lo expresan, pero lo demuestran. Entonces, esta indiferencia influye mucho en cuanto a la discapacidad. Y es en todos los sentidos. Porque yo en el tiempo que tengo de estar trabajando con amalgama me he enfrentado a indiferencias totales, a personas que yo le escribo algo, me dicen, no, yo no, porque yo no creo en eso, porque eso no va conmigo. Y yo, ¿listo? Afortunadamente yo tengo una personalidad tal que yo me he acostumbrado a vivir con todo esto. Yo le doy a cada quien lo que quiere escuchar, pero es doloroso ver cómo las personas manifiestan su falta de solidaridad y de sentido de apoyo a alguien que tenga una discapacidad, porque realmente no les interesa. Entonces, algo que influye y que lleva a la persona en condición de discapacidad a entrar a este mundo de pobreza absoluta y de precariedad es la indiferencia del entorno. Y entonces bien, se da esa indiferencia por la circunstancia, porque como les digo, hay personas que piensan que no, que nunca van a estar en esto, que no les interesa porque están bien, están sanos, tienen sus piernas completas, sus manos completas, están bien. Y siempre empiezan a pensar en la discapacidad cuando ya es demasiado tarde, cuando ya la tienen sobre ellos o desafortunadamente sobre alguien cercano, puede ser su familia, sus amigos. Entonces ahí sí empiezan a pensar y ya a mirar la discapacidad con otros ojos. Pero bueno, cada uno está en libertad de verla como quiera. Hay otra indiferencia, que es una indiferencia que se ha ganado, una indiferencia que es real y que no podemos rebatir, porque es una indiferencia producto de el cansancio de las personas a que las engañen, porque hay mucha mentira, hay mucha trampa, hay mucha persona, todo el tiempo estamos viendo personas que fingen una discapacidad o fingen una necesidad para aprovecharse del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro, por muy buen corazón que tenga, se vuelve indiferente porque ya no cree, porque piensa que siempre lo van a engañar y que siempre lo van a timar y que siempre se están aprovechando de él. Entonces ya la persona está como prevenida, dice, no, yo no ayudo porque esto tiene que ser mentira. Entonces van dos: primero, la indiferencia del entorno, que cree que jamás va a tener una discapacidad cerca, y segunda, esta que les digo, la indiferencia de las personas que ya cansadas que las engañen, hacen una coraza y dicen, no, yo puedo ver lo que sea, al que sea sufriendo, y yo no ayudo porque ya me han engañado bastante, ya se han burlado de mí, ya me han asaltado de mi buena fe y yo no quiero ayudar ni voy a ayudar. ¿Quién está por allí? Matías Casas, Nadir Enrique, Abuelo Landeros, caramba, muchas gracias. Alvarito Bolaño, ay, qué bien, aquí lo tengo, pero está conmigo. Bien, entonces seguimos, les hablo de esas dos clases de indiferencia. La primera, esa que les repito, personas que consideran que no tienen por qué ayudar a nadie porque ellos no tienen una discapacidad.
Y es bastante grave porque entonces perjudica a muchas personas, a muchísimas personas, y esta también la he vivido. Yo me he tenido que enfrentar a situaciones en las que yo soy muy intuitiva y sé que la persona quizás no me está creyendo y la persona hace una donación, pero con cierta presión, como no te creo, tienes una discapacidad, me estás engañando, quizás eso tú lo haces y estás mintiendo. Yo lo siento, yo lo percibo. Afortunadamente mi terapista particular me dice, no te centres en eso, demuéstrale a la persona con un video y con tu trabajo que lo que dio, así sea mínimo, tú lo invertiste, se lo diste a alguien, y entonces ya la persona se tranquiliza y dice, oh no, sí, ya, porque imagínense, a mí me toca peor. Para que me crean es bastante difícil, porque yo admito que la persona tenga sus prevenciones, porque yo tengo una discapacidad, pero afortunadamente yo los convenzo que yo estoy midiendo para otras personas, pero que yo tengo mi vida, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis propios ingresos y que yo no estoy en ningún momento detrás de lo que puedan donar o de lo que puedan dar. Entonces, algunos me conocen, otros no. Entonces, cuando ya se realiza el trabajo, que ven que sí, bueno, sí. Me dicen, no, yo no te voy a entregar nada, yo lo mando a una cuenta o se lo doy a la misma persona. Maravilloso. Porque yo automáticamente, por consejo de mi terapista, me dice, no, tú no pidas una cantidad, tú no digas necesito esto, lo que la persona pueda y quiera donar y como lo quiera hacer y cuando lo quiera hacer. Para que no haya suspicacia, para que no piense, porque es que a mí me toca más difícil, porque como yo tengo una discapacidad, puede malentenderse. Dice, no, yo demuestro a las personas que hacen sus donaciones que yo realizo el trabajo y que pueden constatarlo, y hasta la última instancia muestro que sí se hace el trabajo y que sí se da lo que se pide, pero es difícil en todos los aspectos. Fíjense que esta semana me sucede que por algo como lo que comparto, yo estaba compartiendo un flyer del evento del 21 del Día de las Madres. Entonces son cosas tan difíciles que yo me quedo pensando, menos mal que mi terapista siempre está para apoyarme, me dice, no le prestes atención a eso. ¿Cómo es posible que si usted vive en la China y entonces por cualquier circunstancia le llega un flyer de un evento que yo tengo para las madres, le llega a la China, al otro lado del mundo, como me dijo la persona, que para qué le invitaba y para qué le pedía? Digo, si yo no le estoy pidiendo, yo estoy compartiendo mi flyer del Día de las Madres, pero ¿para qué invita a personas que viven en el otro lado del mundo? Digo, yo no le estoy invitando, eso es un absurdo, eso es una cosa extraña, que usted piense que usted vive del otro lado del mundo y que yo le estoy invitando para que venga. Yo la comparto en redes sociales y eso sale si la gente la comparte en cualquier lugar. Entonces se dan cuenta que es la actitud tan a veces inconsciente y tan poco solidaria del entorno. Yo vivo acá en Colombia y a mí me llega constantemente videos, fotos, pornografía a lo que da. Yo simplemente lo anulo y ya, yo ni siquiera reporto a nadie ni nada de eso. Si me llega una invitación de un evento en Nueva Zelanda, yo le voy a escribir a la persona, ¿para qué me invita a eso si yo vivo en Barranquilla, Colombia? Tenemos que cambiar esa actitud y ser un poquito más tranquilos y un poquito más solidarios. Y constantemente me llegan cosas que en unos idiomas que ni lo entiendo. Entonces yo me digo, ¿para qué me escribes eso si yo no lo entiendo? Eso me pasó esta semana o la semana pasada. Y yo, ¿para qué compartía eso con cuenta de ahorros y todo? Que eso era en el otro lado del mundo. Y yo, no, pero si es que yo no le estoy invitando ni le estoy pidiendo absolutamente nada. Y lo peor es que no solo son personas que no tienen discapacidad, personas en condición de discapacidad que son poco solidarias y no tienen un poquito de sentido común cuando van a tratar al otro que tiene una condición de discapacidad, porque viven en una prevención tal, y yo lo acepto, que constantemente te están engañando, pero es que tampoco. A veces uno tiene que tener un poquito de fe y entender, si no se te están pidiendo nada, sino que simplemente se pasó un anuncio, pues deséchalo y ya. No te pongas a escribirle a la persona, como me sucedió, a decirle que ¿para qué comparte eso?
Si eso no es acá, eso es en el otro lado del mundo. Yo, perdón, yo no creo que eso afecte a nadie, pero inmediatamente yo lo borro. Entonces se dan cuenta, es la falta de solidaridad y la indiferencia de las personas. Pero ¿qué pasa? También porque ya los han engañado mucho, ya hay muchos discapacitados que mienten. Y ha pasado que se le regala una silla de ruedas y usted se encuentra con otra silla o la misma silla que tenía en malas condiciones. No, siempre tratando, no son todos, afortunadamente no, hay unos muy agradecidos y que se aprovechan de lo que se les da, usted les da un par de muletas y resulta que las venden y así, mucha trampa. Entonces, esta indiferencia se debe a que las personas se cansan de estar ayudando y ser asaltadas en su buena fe. Y hay una tercera indiferencia que afecta la pobreza y la discapacidad, y es la indiferencia del gobierno. No puedo decir los gobiernos porque entonces quizás ya voy a hablar de gobierno de otros países que no conozco. Estoy hablando de mi entorno. Hace poco que estuve en la reunión de la alcaldía menor y vi en medios de comunicación donde apenas están diciendo que en la capital, nada más, en Santa Fe de Bogotá, es donde están repartiendo los bonos para la alimentación de las personas en condición de discapacidad. La indiferencia del Estado es una de las más grandes, porque es la que más atrofia, es la que más atrasa, es la que más impide que una persona en condición de discapacidad avance y pueda superar su condición. Y hay muchos proyectos, hay un marco normativo, hay leyes, hay decretos, pero con perdón de pronto de alguien que no le parezca, solo se queda en el papel. Las leyes y las normas para ayudar a personas en condición de discapacidad lastimosamente se quedan solo en el papel. Yo no suelo criticar, no suelo crear controversia porque no es lo mío. Yo solo envío un mensaje solidario y un mensaje de superación, pero en este caso sí quiero decirle, la peor de todas las indiferencias no es la de la persona que cree que nunca va a tener una discapacidad. No es la de la persona que no es solidaria porque cree que la van a engañar. Ni es la persona, ni es la falta de solidaridad ni la indiferencia de la persona en condición de discapacidad que está en una mejor posición económica y ni siquiera por eso es solidaria con el otro. La peor de todas las indiferencias es la indiferencia del Estado y de los gobiernos en relación a las personas. Por eso yo siempre digo que las personas en condición de discapacidad somos invisibles, y mi trabajo en estos 10 años con Amalgama ha sido tratar de hacernos visibles y alcanzar una unión entre las personas en condición de discapacidad, porque mientras esto no suceda siempre vamos a estar siendo víctimas de la indiferencia, de la poca solidaridad, y inevitablemente las únicas personas que podrán superar la pobreza serán las personas en condición de discapacidad que tengan alguna oportunidad por cualquier circunstancia, porque sí las hay, porque hay quienes han tenido oportunidad de avanzar y de sobresalir, pero son pocas las personas que tienen esa oportunidad de salir. Y al entorno le digo, pues sí, está en todo tu derecho de sentir que la discapacidad no es contigo, que a ti no te interesa, que eso no te importa, porque quizás tú nunca la vas a vivir. Pero les recuerdo, todos somos susceptibles a vivir una condición de discapacidad. Entonces, la persona del entorno que no tiene una discapacidad, la próxima vez que se encuentren con nosotros en el camino, piensen un poco y tengan un poco de solidaridad y no sean indiferentes en relación a esta situación. A las personas que han engañado, yo las entiendo. Yo sé que no se siente bien que te asalten en tu buena fe y que te digan mentiras, pero quizás no son todos. Hay que pensar que de pronto hay personas, a mí a veces me han dicho, cuando he ayudado a alguien, me han dicho, ¿tú para qué ayudas a esa persona? Esa persona es timadora, ahora viene y lo vende. Y bueno, que lo venda, que haga con ellos lo que quiera, que yo cumplí con ser solidaria con ella y con ayudarle a esa persona en su condición, ¿verdad? Entonces vamos a tener un poquito de solidaridad y a creer un poco. Vamos, si podemos ayudar a alguien, o si ustedes pueden ayudar a alguien
Investiguen, busquen la manera de saber si es verdad que la persona necesita. Dense un tiempo para saber si la persona necesita. Porque a mí me sucede constantemente. De frente y muy sutilmente, pero sé que son escépticos y que no me creen. Les repito, especialmente yo, porque tengo una condición de discapacidad. Eli Alberto Zapata Barrientos. Julio Silveira, muchas gracias a todas aquellas personas que se encuentran allí. Afortunadamente en mi trabajo, les repito, con Amalgama me encuentro con personas escépticas, personas que quizás no creen en lo que hago, y otras que sí, otras muy especiales, como un amigo que me donó esta semana para la fiesta de los niños. Mi amigo Rafael Mendoza es una de las personas que les he dicho siempre que sin él Amalgama de pronto no hubiese avanzado hasta donde va. Me dijo, tranquila Ana Pabuena, que puedes contar conmigo una, sino 2, 3 veces y N veces que sea necesario. Una amistad de muchos años, y entonces si alguien quiere ayudar y le dice, quiero ayudar, colabórame en esto, de pronto créale. Tómese el trabajo de investigar a la persona. Yo por lo menos no tengo ningún reparo cuando la gente me dice, no, yo no te voy a mandar ningún dinero, sino que lo voy a hacer yo mismo. Excelente, maravilloso. Hágalo usted mismo, y si la persona muestra desconfianza, yo no me enojo, sino que lo acepto, porque usted está en todo su derecho cuando le va a donar a alguien de desconfiar y de llevar todo hasta las últimas instancias. Como sea que usted lo haga, no sea indiferente. Sea indiferente, porque algo que lleva a las personas en condición de discapacidad a entrar en estos estados de pobreza es la falta de solidaridad y la indiferencia. Bien, yo creo que con relación a nuestro tema ya no se nos queda nada. ¿Qué hora es? Son las 8:05. Ya tenemos, nos falta poco. Bien, ¿qué les cuento de Amalgama? Vamos mañana a... ¿qué? Bueno, yo creo que ya no se nos queda nada con relación a eso. Como les digo, para concluir, la peor de todas las indiferencias en cuanto a la pobreza y la discapacidad es la indiferencia del Estado, la indiferencia de los gobiernos. No sé de pronto si voy a expresarme de una manera no muy buena, pero yo creo que a los gobiernos no les interesa en lo más mínimo las personas en condición de discapacidad. Cada persona en condición de discapacidad tiene que buscarse su forma de vivir, de avanzar y de superar su condición. Porque pese a que ha habido cambios, a que ha habido muchos beneficios, todavía no hemos logrado alcanzar. Porque usted pregunta, hay un subsidio en nuestro espacio. Les estoy hablando del lugar donde vivo, del lugar donde estoy, porque de los otros departamentos no sé nada ni puedo hablar de nada. Usted aquí no encuentra un subsidio para discapacidad. Encuentra el subsidio del adulto mayor, un subsidio que dan cuando prácticamente ya la persona ni lo aprovecha porque es poco el tiempo que le queda. Y en algunas circunstancias ni siquiera la persona mayor goza de este beneficio, sino es la familia como tal, porque ya la persona está en condiciones físicas, de salud y de edad, que esto no. Pero si no hubiese esta indiferencia, debería existir un subsidio para la discapacidad como en otros países, pero aquí en lo absoluto. Nosotros no tenemos ninguna oportunidad. Entonces las oportunidades tenemos que buscárnoslas nosotros mismos. Y muchas personas, por mucho que lo intentan, por mucho que estudian, por mucho que trabajan, eso se los he dicho ya en otros videos, no logran entrar a conseguir un buen empleo. Yo sé que muchos escuchan y dicen, no, eso es mentira, porque hay muchas personas en condición de discapacidad que sí trabajan. Sí trabajan, pero no son todas. Yo les aseguro que hay algunas que están en mendicidad, no porque quieran estar, eso se los aseguro yo,
sino porque no tienen otra alternativa para sus tratamientos, para sus medicamentos, para un aparato ortopédico. La única solución que les queda es estar en mendicidad, porque no todos son tramposos. Y he conocido muchos que no quieren estar en mendicidad ni quieren estar en condición de calle, de pronto siendo maltratados, porque hay mucha gente que no entiende y además de no darles nada, de no apoyarlos en nada, no les cree. Y no les cree porque ya ha habido mucho aprovechado que ha fingido una discapacidad. Entonces, eso es algo, es como un ida y vuelta, es como un círculo. Las personas no quieren ayudar y son indiferentes porque los han engañado, pero algunas de estas personas sí necesitan realmente, pero ¿cómo se sabe o cómo sabe usted quién realmente necesita? Eso es algo a lo que nos enfrentamos últimamente todas las personas, porque yo tengo una discapacidad y a mi puerta del apartamento llega alguien pidiendo, pero ¿cómo sé yo que lo que yo voy a darle a esta persona por ser solidario con él o con ella tiene un buen final? Entonces, es muy difícil. Finalmente, para concluir nuestro tema, yo digo que las personas en condición de discapacidad debemos unirnos, siempre se lo digo, porque por separado no vamos a lograr nada. Hemos avanzado, hemos logrado un poco, que nos reconozcan, que nos acepten, que aunque sea un nombre en cada ciclo, logremos llegar. Y sí, es que podemos hacerlo, podemos avanzar. Las personas en condición de discapacidad podemos ser capaces de lograr todo aquello que nos propongamos. Pero con la indiferencia del entorno, con la indiferencia de las personas y con la indiferencia de los gobiernos, es mucho más difícil para nosotros. Entonces, entre nosotros mismos no debemos ser indiferentes, debemos apoyarnos. Muchas gracias a todas las personas que están allí, abuelos landeros y a todos. Bien, yo creo que ya es hora de ir terminando. Como les digo siempre, es viernes, creo que no se me queda mucho que decir. Y bueno, y lo que se me olvide, pues ya. Les repito, compartan el en vivo, compártanlo y denle un like, que es por una buena causa. Ayúdenme allí. Yo eso no sabía, yo hacía los en vivo, pero yo no pedía que le dieran like ni que, ni que lo compartieran ni nada de eso. Bien, les decía que Amalgama sigue. Mañana tenemos el evento con los niños. Vamos a compartir en la tarde, tipo 4 de la tarde, con los niños de la fundación, algunos vecinitos, otros amiguitos que vienen de otros barrios. Vamos a tener a nuestra amiga Milagro Gómez Romaniz, una artista y docente de inglés, que nos va a regalar un show de Minnie. Yo decía que Minnie era la novia de Mickey Mouse, pero bueno, ya me regañaron y me jalaron las orejas. Una señora me dijo que ellos no eran novios, que eran amigos. Bueno, amigos con derecho, amigobio, lo que sea. Total es que mi amiga Milagro hace ese show y mañana a partir de las 4 de la tarde vamos a tener a los niños en la terraza. Vamos a darles dulces, una merienda, un libro de regalo, unos globos, y van a tener unas actividades que Milagro va a realizar con ellos de una manera. Entonces, mañana espero a los niños, es sin ningún costo, no vayan a pensar que se le cobra entrada y nada de eso, es gratis. Ya yo mandé las invitaciones a un determinado grupo de niños, espero que asistan, ¿verdad? Si lo tienen. Y que sigo con mi anuncio de la charla del 21 de mayo. Les pido su colaboración a aquellas personas que quieran comprar la boleta para entrar, ya está a la venta. Aquellos que todavía no saben de qué se trata, les digo que es un evento que se realizará con fe el 21 de mayo a las 2 de la tarde en la Casa de Eventos Nueva Acrópolis, Barranquilla. Queda en Barranquilla, en la carrera 49, número 6602, esquina. Es una casa de eventos donde estaré realizando mi conferencia titulada Heroínas de la Resiliencia, dedicada a las madres con discapacidad, con hijos
en condición de discapacidad o madres que tienen discapacidad y sus hijos también. Y en general para todas las madres, porque es para homenajear a estas madres en su mes, en su día. Tendremos la presentación de Dylan Music, un niño que participó en la voz Kids, que su nombre artístico es El Rancherito, estará dándole una serenata. Estaremos compartiendo un refrigerio, un cóctel, habrá rifas, regalos y el acto central que será recogiendo con todas estas donaciones de las entradas, que ya les puse los costos en el flyer que se elaboró para promocionarla. Recogeremos para regalarle una silla de rueda a una madre que trabaja y que necesita esta silla como herramienta, una madre soltera, necesita esta silla como herramienta para llevar el sustento a sus dos pequeños hijos. Este es nuestro evento. Así tenemos nuestro club de lectura, estamos recogiendo, este flyer lo estoy poniendo en redes sociales. De antemano, toda persona, les repito, que no viva en Colombia y que por cualquier circunstancia este flyer o cualquier otro que yo comparta, porque es que como conozco personas hasta en Estados Unidos y ellos lo comparten o yo se los envío. Si usted no vive en Colombia y uno de estos flyers llega a su Facebook, bórrelo, huéleselo, no lo mire. Pero no me escriba diciendo que para qué lo invito, porque es que yo no le estoy invitando ni la estoy invitando. Yo estoy promoviendo eso aquí en Barranquilla. Entonces es imposible que si le aparece en Japón, usted vaya a pensar que yo lo estoy invitando y se enoje y entonces muy airado me escriba que yo para qué lo invito. Yo no le estoy invitando. Simplemente que no sé, mi hijo me dijo cómo se llamaba este proceso, no sé si es aleatorio. Yo conozco o tengo de amigo a Sean Park en Carolina del Norte, entonces quizás Sean comparte eso. Luis Retamoso está en Aruba, otras personas viven en España, entonces de pronto al compartirlo le aparece a usted en Japón o en Nueva Zelanda, pero no se imagine que yo lo estoy invitando. Y por favor no me escriba diciéndome que no le invite, porque es que no le estoy invitando, eso aparece y yo no sé cómo se maneja eso en Facebook y no lo puedo quitar. Yo cuando me escribe me dice, no, pero si es que yo vivo en el otro lado del mundo, no me mande eso. Y bueno, yo inmediatamente lo quito, yo no sabía que había llegado. Entonces, ¿ok? Pero el evento es aquí en Barranquilla, Colombia, Suramérica, el 21 de mayo a las 2 de la tarde en este centro de eventos que le acabo de decir, con esa finalidad. Muchas gracias a todas aquellas personas que me han confirmado su asistencia. Muchas gracias a todas aquellas personas que respondieron a mi llamado para realizar el evento de mañana con las meriendas de los niños y con todo eso. Voy a mandar un saludo a algunas personas que he conocido en estos días, que han aceptado mi amistad y que han compartido conmigo. Ellas son María Esther Rivadeneira en Argentina, Magali Jiménez en Costa Rica, Luis Eduardo Zambrano y Tirriago, mis compañeras de Santa Teresita, a Luis Retamoso en Aruba, a Gustavo Adolfo González Torrijos en Bolivia, mi amigo Gustavo Adolfo que siempre está allí. Tengo un agradecimiento especial para las personas que donaron para la celebración del Día de los Niños. Javier Santo Domingo Rada en Barranquilla, Marta Ruiz Muñiz en Galán, Santander, Sean Park en Carolina del Norte. Nuestro amigo Sean hizo presente con un detalle muy lindo. Sean, muchas gracias. Esta noche no está conectado, no sé. Antonio Díaz, muchas gracias. Julio Silveira, muchas gracias. Sean Park esta noche no está con nosotros, pero les cuento que nuestro amigo Sean Park dijo presente con un detalle muy hermoso para el evento de los niños, para la celebración de los niños. Entonces, de corazón, Sean Park, muchas gracias a ti y a tu familia por tu detalle. No sé, esta noche tendrá alguna ocupación porque Sean siempre nos acompaña constantemente. Entonces, a Sean Park en Carolina del Norte, los Estados Unidos, a Rafael Mendoza Suárez en San Juan del Cesar,
Y tengo algo muy especial que contarles que me sucedió esta semana. Hablábamos de indiferencia y de solidaridad, de falta de solidaridad en cuanto a la discapacidad. Yo les decía que hay muchas personas en condición de discapacidad que, como están material y económicamente estables, no les interesa ser solidarios, son indiferentes completamente con las personas en condición de discapacidad que están en pobreza absoluta. Pero no todas. Esta semana que pasó el sábado precisamente, tuve una gran sorpresa porque hay una persona que se ha hecho amiga de la fundación, es ya integrante de corazón de la fundación, que pese a que tiene una discapacidad, su solidaridad es tal que esta semana que pasó vino a la fundación y nos regaló una silla de ruedas. Es un joven, él se llama Rubén Cantillo. Rubén Cantillo es un joven de 28 años que lastimosamente, en plena juventud, sufrió un accidente de trabajo y está en silla de ruedas. No he hablado bien con él, no sé si es definitivo, pero deseo de corazón que con alguna cirugía, con algún tratamiento, con algún proceso, Rubén Cantillo logre volver a ser como era, al menos logre caminar y levantarse de la silla. Pero ¿por qué se los menciono? Porque Rubén Cantillo, con toda su condición de discapacidad, llega a tener 2 sillas, una que ya tenía que no le servía para su lesión de columna y otra nueva. Entonces, cuando él tiene su silla nueva, me llama y dice: señora Ana, yo voy a regalar a la fundación esta silla. Él bien hubiese podido quedarse con su silla, venderla para tener recursos, hacer cualquier otra cosa, y no. Con toda su discapacidad, Rubén piensa en otra persona que tenga menos que él, porque yo les repito, él ha podido vender esta silla. Al recibir la nueva, Rubén pudo vender su silla y obtener ingresos, y no, él se pone la mano en el corazón y dice: hay personas que necesitan esta silla más que yo y yo la voy a donar a la Fundación Amalgama. Entonces, esta semana que pasó, Rubén me dio esa grata sorpresa, y entonces esta noche quiero, en nombre de la Fundación Amalgama, agradecerle a Rubén Cantillo de todo corazón por su donación, porque es una persona de las que yo digo que tienen una discapacidad, y como saben, como en el caso de Rubén, en otros casos y en el caso personal mío, sabemos lo que es vivir con una discapacidad, y entonces en la medida que podemos ser solidarios con otros y no ser indiferentes, esto que hizo Rubén Cantillo se llama no ser indiferente, porque particularmente me duele mucho cuando encuentro en mi camino personas que tienen una discapacidad y son indolentes y no les importa para nada el sufrimiento de otros. Y es que en todos los sentidos, porque siempre se lo vengo diciendo, usted ve que hay grupos de discapacitados que son cerrados, porque me ha sucedido que llego, porque siempre les he dicho que amalgama significa unión en la diferencia. ¿Cuál es mi finalidad? Tratar de unir todas las discapacidades, pero no se puede. No se puede por la indiferencia que hay. Entonces, les repito, esto que acaba de hacer Rubén Cantillo de donar la silla, que ya no necesitaba, que hubiese podido vender para obtener recursos, para tener plata que él necesita en este momento, porque él necesita recursos, no la vende, sino que como él no es indiferente y sabe lo que es vivir con una discapacidad, Rubén dice: yo se la voy a regalar a usted para que usted la haga llegar a alguien a la que le pueda servir. O sea, ya yo tengo la persona, y en el momento en que se la entregue le mando a Rubén, no lo publico porque no lo voy a publicar, le mando a Rubén el video donde esa persona le agradezca a él muy íntimamente, muy secretamente lo que él está haciendo. Entonces se dan cuenta que yo me quedo maravillada con lo que hace Rubén, porque es que tenemos muchas excusas, pero para Rubén su discapacidad no fue excusa, porque él hubiese podido decir: no, que voy a dar yo mi silla, yo la voy a vender para conseguirme un billete, para conseguir plata para mi tratamiento, para lo que yo necesito, porque yo sé que él necesita, pero no. Él no es indiferente y es solidario. Y así como Rubén, hay muchas personas en el lado opuesto. Unas que particularmente no tienen un poco de solidaridad y son completamente indiferentes porque piensan que jamás les va a tocar la discapacidad, y otras que con o sin discapacidad siempre están allí
para ser solidarios y no ser indiferentes ante esta situación. Entonces, bien, voy a agradecer a unos grupos a los que entré, que se llaman, uno es discapacitados que buscan pareja, otros cubanos que viven en Miami, y en fin, a todos los amigos, a todos aquellos que esta semana me han enviado su mensaje. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por compartir y por mostrarme su solidaridad en redes sociales. Y nada, como siempre, quiero que tengan un excelente fin de semana, un maravilloso viernes, una maravillosa noche de viernes. Aquí en Colombia es puente festivo, no sé si es a nivel internacional, de verdad que no lo sé, no tengo idea si esta fiesta es a nivel de Colombia o a nivel del mundo. El que sepa que me cuente. Pero total es que tenemos un puente, el lunes es festivo, entonces yo creo que ya es hora de ir terminando. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí. Alvarito Bolaño, a Eli Alberto Zapata, a Julio Silveira, Antonia Díaz, a todas aquellas personas que han estado allí, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, háganlo todo con amor, porque cuando todo se hace con amor resulta más fácil. Muchísimas gracias, Fundación Amalgama Paso a Paso. Que tengan buenas noches.